Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Digo, yo soy egresado de la uni y bueno, en realidad nunca me fui, ¿no? A pesar de que la vida, el trabajo me llevó a otros lados, pues siempre mantuve conexiones estrechas con la universidad, con el grupo Samuel acá. Entonces, pues la verdad es un gusto estar con ustedes. Eh, Nosotros, cuando hablamos de ciencia, usualmente, ¿no? Pensamos que del descubrimiento al despliegue de la ciencia, al impacto de la ciencia, pues usualmente es algo natural que ocurre, ¿no? Lo que yo estoy haciendo en el laboratorio el día de hoy va a tener un impacto en el paciente el día de mañana. Y bueno, hablo paciente porque al final de cuentas es el área biológica en la que yo estoy, pero muy seguramente si algunos de ustedes están en otras áreas, física más teórica, cuestión ambiental, etcétera, pues igual esperamos, ¿no? Ese despliegue, ese impacto. Sin embargo, no es así, ¿no? Desafortunadamente, la mayoría de las veces la ciencia que hacemos no llega a ser útil, no llega a las manos de un usuario final, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? Y justamente es porque hay un espacio, hay una brecha grande entre el despliegue y descubrimiento. Pues primero que nada está la pregunta, ¿lo que buscamos, lo que queremos, resuelve un problema real? En segundo lugar, ¿puede integrarse a los sistemas que ya están en existencia? Tercero, ¿es algo que es utilizable? Y finalmente, ¿quién va a pagar por eso? ¿No? ¿Quién nos va a financiar el desarrollo? ¿Quién nos va a financiar el despliegue? Y finalmente, ¿quién va a ser el usuario final? Ahora, muy seguramente han escuchado este concepto, ¿no? De los valles de la muerte. Cuando hablamos de ciencia, una vez más, volviendo al ejemplo de la ciencia biomédica, pues tenemos una cantidad muy grande de proyectos de investigación, de productos de investigación en la ciencia básica, por ejemplo. ¿Sí? Si nos vamos a PubMed y hacemos un análisis de cuántos artículos de ciencia básica se publican en un año, pues vamos a ver que son muchísimos, ¿no? Si vamos al segundo pico, que es investigación clínica, ¿cuántos de estos descubrimientos de ciencia básica avanzan y se convierten en un proyecto de investigación clínica? Pues ya van a ser menos, ¿no? Y si nos vamos al tercer pico, ¿cuántos de esos proyectos de investigación clínica, un ensayo clínico, una nueva droga, un nuevo equipo médico, van a la cuestión de salud pública, a la cuestión de farmacoeconomía? Pues son todavía menos, ¿no? Entonces, entre esos picos están los valles de la muerte. De la misma manera tenemos los valles de la muerte en la traslación de la ciencia, ¿sí? Si nosotros nos vamos a la primera parte, que es la academia pura, ¿sí? Podemos tener un investigador que diga, wow, este descubrimiento es excepcional, acabamos de encontrar el hilo negro, ¿no? Pero de ahí a que llegue a una empresa que empiece a crear un producto que pudiera ser comercializado, pues tenemos otro valle de la muerte, ¿no? Y finalmente, para que ese producto llegue al consumidor, llegue a un sistema y realmente genere un impacto, pues tenemos todavía un valle más grande de la muerte, ¿no? Entonces, ahí es donde quedan nuestros productos y desafortunadamente son los espacios entre el descubrimiento y el despliegue. Y entonces tenemos que diferenciar dos conceptos interesantes que hace 2 semanas Javier ya nos había hablado un poquito de ellos, ¿no? Descubrimiento contra innovación. El descubrimiento usualmente es aleatorio, ¿no? Podemos pasarnos carreras enteras en el laboratorio y pues desafortunadamente nunca nos ganaremos un premio Nobel, ¿no? Es completamente aleatorio, pasa. Obviamente el bagaje, obviamente la investigación previa, el arte nos lleva a, pero también es algo bien interesante reconocer que está guiado por la curiosidad, ¿no? Y esa es una de las fortalezas de la academia. Somos curiosos, ¿sí? Tenemos la capacidad de hacernos preguntas. Y por otro lado, la innovación es muy diferente. La innovación es sistemática, ¿sí? La innovación no es guiada por la curiosidad, sino guiada por un problema específico que queremos resolver. Y bien importante, es un proceso. Y como es un proceso, puede ser enseñado, puede ser aprendido, puede ser mejorado y por lo tanto, ¿sí? Es autosustentable. Ahora, bajo este contexto, entonces, ¿por qué falla la ciencia translacional? ¿No? Si las cosas
parecieran tan sencillas. ¿Por qué falla? Bueno, falla principalmente por 4 razones. En primer lugar, por falta de relevancia. En segundo lugar, porque no consideramos los sistemas existentes. En tercer lugar, porque no fomentamos la colaboración adecuada. Y finalmente, porque no existen los incentivos adecuados. Vamos a pensar cada uno de nosotros en el proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? Y decir, esto es súper relevante, ¿no? Esto es súper importante, resuelve un problema real. Sí, pero ¿para quién? ¿Sí? Tenemos que pensar en quién queremos. Y entonces, cuando hablamos de innovación, siempre el primer punto es buscar un problema. Y no todos los problemas son iguales. Entonces, la segunda parte es refinar y realmente analizar y ser críticos con nosotros si el problema que queremos resolver es el problema adecuado, si es un problema para alguien. Y para eso utilizamos esta pequeña matriz que se llama DBF, donde buscamos si el problema es algo deseable, ¿no? Hay gente que quiera que se resuelva ese problema, si es viable, ¿sí? Si nosotros somos capaces, nuestro equipo técnico es capaz de resolver el problema, y finalmente, si eso va a generar sostenibilidad, si va a generar recursos para que pueda seguir, ¿no? A final de cuentas, lo importante es preguntarnos, bueno, ¿y esto que estoy haciendo? ¿Para qué, no? ¿Para qué hago las cosas? Les platico de este proyecto. Este proyecto esta compañía se llama Sonaro, es una compañía con la que trabajo. Sonaro parte de la premisa que cada año ocurren muchísimos infartos cerebrales que son prevenibles y pues desafortunadamente la manera de detectarlos actualmente consiste en un ultrasonido carótido. Entonces la persona en riesgo de tener un infarto necesita ir al médico, necesita ir con un radiólogo que le haga el ultrasonido carotidio, ¿no? Se van a tardar a lo mejor 1 hora viendo las carótidas de cada lado, y alguien con una expertise va a decidir si tiene o no tiene estenosis en la carótida para darle un score de riesgo. Lo que propone Sonaro es, pues vamos a hacer un modelo automatizado con inteligencia artificial, donde se hace un barrido de una posición estándar en el cuello, y entonces la inteligencia artificial segmenta la imagen, reconstruye en 3D el modelo, y te dice de manera automática si tienes o no tienes estenosis y en qué porcentaje. Todo suena muy bien. Si lo llevamos a la matriz, pues es un proyecto deseable. Sí, ocurren muchísimos infartos, la compañía ha recibido subvenciones, existe gente que quiere el producto. ¿Es feasible? Sí, el equipo tiene la capacidad de hacerlo. Digo, ahí están viendo el demo, ¿no? El equipo es capaz de segmentar las imágenes, generar el 3D, medir. ¿Es viable? No, no es viable. Desafortunadamente, entra en un sistema donde no sabemos cómo puede integrarse. Es una prueba diagnóstica, es una prueba de tamizaje, dónde lo vas a utilizar. En un hospital de alta especialidad, como aquí, por ejemplo, San Luis puede ser el Hospital Central, no tiene ningún valor porque ellos tienen radiólogos. En una clínica remota pudiera tener valor, pero ¿quién lo va a financiar? ¿Cuánto le va a costar al paciente? Y entonces llegamos a una verdad, ¿sí? La relevancia en la innovación, el buscar la pregunta, es mucho más importante que la elegancia de la solución, ¿sí? ¿Hay apetito para esta solución? ¿Podemos lograrlo? ¿Y es sostenible? ¿Nos va a generar recurso? Si la respuesta es no en algún punto, pues pueden tener una solución súper elegante, pero no va a ser desplegable, no va a llegar a órbita. Y entonces, la siguiente parte es, bueno, si esta solución es relevante, hay apetito, ¿no? Pues tenemos que encontrarle un nicho adecuado. Entonces, tenemos nuestra idea, ¿no? Ya trabajamos esta idea, la innovamos, llevamos una serie de ciclos de innovación, y ahora, ¿sí? Pues la idea no es una idea aislada, la idea tiene que integrarse un sistema, y entonces, si pensamos como ingenieros y tenemos un sistema de engranajes, pues imagínense lo complejo que es meter una nueva rueda en ese sistema de engranajes, ¿no? Tienen que desplazar lo ya existente. Entonces, es bien importante reconocer que toda innovación debe integrarse en un sistema. Si no se puede integrar en el sistema existente, puede ser la mejor, pero no se va a adoptar. Y 3 escenarios donde podemos ver fácilmente eso es el primero, ¿no? Tenemos un equipo, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos están presentando un equipo justo antes de esta plática, y el equipo funciona perfectamente, pero perturba el flujo de trabajo, ¿sí?
hace demasiado ruido y entonces no podemos tener gente en el cuarto. Es una solución que no se va a adoptar. Tenemos un sensor con una precisión altísima para detectar cierta señal biológica, sí, pero cada 2 horas tiene que calibrarse. No se va a adoptar. Tenemos un modelo de inteligencia artificial que predice altísimamente alguna situación. Sí, pero está entrenado en pacientes que no se parecen a los nuestros. En nuestra población no va a funcionar. Todo esto nos lleva a entender que los sistemas tienen inercia. Los sistemas se resisten al cambio y nosotros, cuando diseñamos innovación, necesitamos pensar cómo vamos a vencer esa resistencia al cambio. Un ejemplo de esto es esta compañía que se llama Swift. Swift es una plataforma digital para medir heridas. La idea es muy sencilla, ponemos un marcador, ese puntito azul al lado de la herida, tomamos una foto con el app y entonces automáticamente tras el borde de la herida nos da el área de superficie, ¿no? En algún punto se nos ocurrió que, bueno, vamos a darle este app a las personas y en vez de que tenga que ir el paciente con una enfermera a que le tome las mediciones, pues qué tal que a la esposa de mi paciente le doy el app y le permito tomar las mediciones en casa. Y entonces esta es la pieza que falta en el rompecabezas, ¿sí? Puedo tener mediciones de manera remota, controlar a mi paciente a distancia y permitir un mejor intercambio de información entre el médico, entre el tratante y el paciente, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Esto no funcionó. Y no funcionó porque no pensamos en el sistema en el que se integraba. Un sistema que no funcionaba. ¿Qué no pensamos? Bueno, en primer lugar, ¿quiénes tienen heridas? ¿Quiénes son los pacientes que más frecuentemente tienen heridas? Individuos de edad avanzada, ¿sí? Los individuos de edad avanzada, pues a lo mejor no ven bien, ¿sí? Son diabéticos y tienen cataratas. Entonces, darles un teléfono, pues no es necesariamente lo más conveniente. El proceso de login al app era muy complejo, ¿sí? Como teníamos que cumplir con ciertas normatividades, teníamos que darles un password de un solo uso. Entonces, el paciente metía su correo electrónico o su número de celular y le regresábamos un código de estos de SMS de un solo uso. Suena muy sencillo, ¿verdad? El problema es explíquenle eso a su abuelito de 70 años, ¿sí? Donde ellos anotaban el código que les llevaba, donde anotaban el numerito que les llegaba y la siguiente vez que lo querían utilizar, pues ya era otro, ¿no? Entonces, frustraciones. Siguiente, ¿no? Muchas de estas personas era la primera vez que se tenían que enfrentar contra un smartphone, ¿sí? Tenían teléfonos de fijos o teléfonos de los que se abren, pero pues eso no corre en esa tecnología, tiene que ser en smartphone. Y finalmente la barrera del idioma, ¿sí? El app estaba en inglés y en esta situación en concreto los pacientes eran francófonos. Entonces, a pesar de que en Canadá los idiomas oficiales son inglés y francés, pues la barrera del idioma también fue algo bien fuerte para la adopción. Finalmente, pues esta no fue la pieza que estábamos buscando, ¿no? Falló miserablemente este proyecto porque no pensamos en el sistema en el que estaba integrándose. Y eso nos lleva a otra siguiente lección que aprendimos en ese momento, ¿no? La traslación es un espectro continuo, no es algo que yo digo, bueno, ya pensé cómo lo voy a hacer, aquí está la respuesta, aquí está la solución, ¿no? Ya que tienes esa solución, hay que iterarla, hay que probarla en el mundo real y llevarla a esto, ¿no? Pensar quién va a usar mi solución, en qué contexto y con qué limitaciones. Lo siguiente es, el siguiente error que solemos cometer para hacer traslación es pensar en la multidisciplinaridad como disciplinas aisladas, ¿sí? Ningún hombre es una isla, pero tampoco ninguna idea de investigación, ningún proyecto de investigación es una isla, está integrada en un continuo. Y un ejemplo de cómo funciona eso es, por ejemplo, un proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? Tenemos heridas y esas heridas tienen una señal que nos interesa capturar, ¿no? Emiten esa señal y entonces queremos desarrollar un sensor para capturar esa señal. Y un ejemplo de cómo funciona eso es, por ejemplo, un proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? Tenemos heridas y esas heridas tienen una señal que nos interesa capturar, ¿no? Emiten esa señal y entonces queremos desarrollar un sensor para capturar esa señal. La manera de hacerlo de manera secuencial sería, bueno,
el doctor Mario que está aquí nos da el problema y nos dice, oigan, tengo este problema con mis pacientes en el hospital, quiero capturar esta señal. La biología nos dicta cuál es la señal, cómo se produce, qué células la producen, en qué cantidades, bajo qué condiciones, De ahí, bueno, pues nos vamos con los físicos que nos ayuden a idear un sensor, cómo lo medirías, con qué pruebas, cómo lo conviertes de una señal biológica a una señal electrónica. Y bueno, finalmente nos vamos con los ingenieros a que ya que tenemos todo eso, nos hagan un dispositivo físico para medirlo. Sin embargo, se pueden imaginar cuánto tiempo nos va a llevar esto y qué dolores de cabeza nos van a ocasionar el día que llegue ingeniería con un sensor de este tamaño y digamos, bueno, pero yo cómo pongo eso en el dedo gordo del pie de un paciente. Si nosotros cambiamos las reglas y lo convertimos en un diálogo donde todos nos sentamos al mismo tiempo y nos damos retroalimentación, y bien importante, en algún punto involucramos al paciente, pues entonces se hace una iteración mucho más fluida, mucho más rápida, ¿no? Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, hace un par de semanas nos reunimos, platicamos y dijimos, bueno, lo que nos proponen de cómo miden la señal, nos proponen medir, por ejemplo, el porcentaje de agua, pues no va a funcionar porque las heridas son húmedas, ¿no? El porcentaje de agua va a estar cercano al 100% en todo momento. Más bien, hay que cambiarlo y vamos a medir algún otro coeficiente que nos dé indirectamente la medición, pero que sí varíe. Eso, pues, si no nos hubiéramos sentado todos a platicarlo, se nos hubiera ido y al final, ya que tuviéramos el equipo entero, pues habría que regresar a la mesa de diseño. Y eso entonces hace evidente que la evolución de la multidisciplinaridad tiene que ser en conjunto, que para eso tenemos que fomentar una colaboración entre iguales, con una visión común y la más importante de todas, con humildad. Porque sí, va a haber gente experta en el tema, va a haber gente que domine 2, 3 campos, y va a haber gente que no sepa nada, pero todos venimos aquí, todos aportamos para que este proyecto se mueva. Ahora, finalmente llegamos a los incentivos, ¿no? Aquí está el buen doctor Colosovas. ¿Cómo sabemos si Colosovas es un buen investigador? Pues, dice que es buen investigador, ¿no? Pero nosotros que somos científicos, ¿cómo sabemos? Pues con las métricas clásicas, ¿no? O sea, ¿cuántos grants tiene? ¿Cuánto dinero ha bajado de CONACYT? ¿Cuántas publicaciones tiene? ¿Cuántas veces lo citan? Sus estudiantes, ¿quiénes son? ¿Cuántos han graduado? ¿Cuántos llegan al SNI? ¿No? Las métricas clásicas para decir, esta persona es un buen investigador. Ahora, si yo les dijera, bueno, ¿y cómo sabemos si Colosovas es buen innovador? ¿Qué métricas utilizaríamos? Patentes. Patentes, claro que sí. ¿Qué más? Desarrollos siguen siendo productos entregables, ¿no? Patentes, desarrollos, productos entregables. ¿Qué más? Productos en el mercado. Productos en el mercado, que ya es una fase tardía, pero siguen siendo parte de lo mismo. Escucharme y preguntarle a ver si saben. Ah, bueno, claro, por supuesto. ¿Con quién te juntas, Colo? ¿Con quién andas? ¿Quién es tu equipo? ¿Qué tan multidisciplinario es? ¿No? ¿Qué tan disperso está? ¿O está todo aquí nada más en el CIACID? Porque pues, de aquí no sales. ¿No? ¿Qué más? ¿Se ha fundado startups? Se ha fundado startups, pero igual las podemos incluir ahí en productos entregables. ¿Trabaja conmigo o no? Si trabaja contigo, vamos, el equipo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tan curioso es el doctor Colosovas? ¿Sí? Se conforma con lo que le decimos, ¿no? El doctor Mario le dijo, no, es que las heridas así son. Y dice, bueno, Mario me dijo así han de ser, ¿no? Y esa curiosidad no solamente es curiosidad académica, sino más bien se preocupa por entender la pregunta y no en dar las respuestas. Esa es una característica importante de los innovadores. Sabe hablar diferentes lenguajes, ¿sí? Si lo llevamos al hospital y empezamos a hablar de medicina, es capaz de crear un diálogo constructivo o solamente está en su área, ¿sí? Entonces podemos ver cómo las métricas pues, son bien diferentes y probablemente la más importante, ¿sí? Sea qué tan resiliente es al fracaso, porque todos los innovadores fallamos, ¿sí? El que les diga, no, es que aquí todos somos exitosos, no es cierto, ¿sí? Y eso lo vemos en el laboratorio. ¿A cuántos les ha salido el experimento a la primera? ¿Sí?
¿Cuántas veces tenemos que repetir el experimento para tener un buen resultado? Igualito en la innovación. ¿Cuántas veces tenemos que repetir y cambiar el enfoque para llegar a un buen resultado? Entonces, es bien importante entender que las métricas académicas clásicas no necesariamente reflejan las métricas de innovación, y entonces, cuando hablamos de multidisciplinaridad, tenemos que pensar entonces en esas otras métricas para poder decir, también eres bueno en esto. Y eso si volvemos al punto, ¿no?, de fallar, pues lo que queremos en innovación es fallar rápido, porque el error más costoso es el error que tarda, ¿sí? Si fallamos rápido, rápidamente podemos pivotear, como en el básquetbol, ¿sí? Ya que tienes la pelota, pues no te queda de otra más que pivotear, porque si no, vas a fallar, ¿no? Y esta palabrita me gusta mucho, Kairosearch, ¿sí? Durante la pandemia salió un artículo en Science donde la gente mandaba palabras nuevas que habían sido creadas a raíz de la pandemia, y una de esas fue Kairosearch, de Kairos, oportunidad, y search, búsqueda, ¿no? La búsqueda de la oportunidad, el pivoteo, a final de cuentas, es búsqueda de oportunidades. Y el secreto es esto, ¿no? Lo que dijo Darwin. La especie que sobrevive no es ni la más fuerte, ni la más inteligente, ni la que tiene más recursos. Es la que mejor se adapta al cambio. Y entonces, pensando en todo esto, ¿cómo salvamos la investigación translacional? ¿Cómo evitamos esos fallos y que esos fallos nos lleven a un punto donde podamos construir algo? Pues tenemos que establecer prioridades, ¿sí? Y para nosotros, probablemente la prioridad más grande sea formar generaciones futuras, donde esas generaciones pueden ser partícipes de un ecosistema donde la investigación y la traslación puedan ocurrir de manera natural y fluir y generar productos para la gente a la que servimos. Cuando hablamos de un ecosistema, pues obviamente esto es lo que viene a nuestra cabeza, ¿no? Una serie de relaciones tróficas, de actores en una cadena con un medio ambiente que los soporta, y donde existen estas relaciones. Bueno, igual acá, ¿no? Yo soy clínico, entonces empezamos con los clínicos, que deben de trabajar de la mano con un científico y que tienen estudiantes para generar conocimiento. Esa sociedad tiene un gobierno que ofrece una serie de incentivos, de reglas, de límites, y finalmente tenemos al malo del cuento, ¿sí? Al depredador, la industria. Tradicionalmente, la industria la hemos visto en este ecosistema, ¿no?, como el depredador apex. ¿Algunos de ustedes lo conocieron? El doctor José Luis Ramírez Zacarías hizo su doctorado en la Ciudad de México, y casi al término de su doctorado le ofrecieron de una farmacéutica grande irse y convertirse en el director de investigación. Y mi papá se la pensó y dijo, bueno, ¿qué haré? ¿Me voy o no me voy? Oírlo, ¿no? Y la academia es sagrada, ¿sí? Esa libertad de pensamiento, esa libertad de acción, pues es sagrada, es innata a la generación de conocimiento. Y la academia son los malos del cuento, ¿no? Son bad guys. Y ese es un problema, porque nosotros enseñamos a nuestros alumnos a descubrir, a pensar, pero muy difícilmente los enseñamos a innovar, porque nosotros no nos lo enseñaron, ¿sí? Esa es la realidad, no podemos enseñar algo que no sabemos. Entonces, en este punto es donde hacemos el cambio de paradigma, ¿no? Además de enseñarles a descubrir, además de enseñarles a pensar, vamos a enseñarles a innovar. ¿Por qué? Crear esa innovación. Y si volvemos al ejemplo de mi papá, pues hemos visto la academia contra la industria como el bueno contra el malo, ¿no? Ahorita entrando, alguien me dijo, no, pues ese se fue con los malos, ¿no? Sí, porque es lo que pensamos, es lo que nos han inculcado, pero no es cierto, ¿sí? La academia está optimizada para descubrir y la industria está optimizada para escalar. Si queremos que nuestra ciencia haga impacto, pues tenemos que verlo como el matrimonio perfecto, ¿sí? La traslación requiere trabajar de manera simultánea. Ahora,
lo que estamos aprendiendo aquí, lo que hemos aprendido aquí, pues es muy valioso, ¿no? El estudiante de maestría, de doctorado promedio, pues tiene un dominio técnico grande de algún tema. Sabe pensar de manera analítica, sabe manejar la incertidumbre porque han tenido experimentos fallidos y entonces hay que ver qué fue lo que falló, vámonos para atrás, aquí lo arreglo y así obtengo un buen resultado. Tienen creatividad intelectual y usualmente saben comunicarse de manera efectiva, ¿no? Tienen un tema muy complejo que saben comunicarlo a otras disciplinas, a otras personas o entre pares para hacer una buena comunicación. Y eso, si lo llevamos a la industria, pues la generación de hipótesis se convierte en un encuadre de problemas, ¿sí? Qué padre poder decirles cuál es el problema que se están enfrentando. El diseño experimental que hacemos todos los días se convierte en una prueba de un producto, ¿sí? Le pueden decir a la industria cómo diseñar algo para tener las respuestas que necesitan para innovar. La síntesis de literatura, todo ese conocimiento que han tenido, se convierte entonces en conocimiento estratégico. Saben para dónde van las cosas, saben cómo funcionan y cómo podemos decidir. Y la interpretación de datos permite tomar decisiones, ¿sí? Decisiones en donde hay incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar, pero podemos tomar una decisión, podemos tomar un guesstimate, que diríamos en inglés, ¿no? Adivinamos sabiendo las cosas, ¿no? Entonces, las habilidades que en la academia damos por sentadas son habilidades bien valiosas allá afuera que la verdad muy poquita gente tiene. Y entonces, eso nos lleva de vuelta al eslabón perdido, ¿sí? ¿Cuál es el eslabón perdido entre el descubrimiento y el despliegue? El eslabón perdido es esa gente que es capaz de tender puentes, en primer lugar, pero probablemente más importante, instituciones capaces de reconocer que ese espacio entre el descubrimiento y el despliegue es legítimo y vale la pena trabajarlo, porque entonces podemos crear ese matrimonio. Soy yo. Soy el director médico de una compañía que se llama Polymedics Innovations, que está en Alemania. La compañía hace polímeros y esos polímeros los convertimos en sustitutos de piel. Uno de los colaboradores cercanos es el doctor Mario Martínez, en el Hospital Central. Mario es un cirujano, trata pacientes quemados, trata pacientes con heridas. Y otro colaborador cercano es Samuel, aquí en la universidad. Nosotros hemos creado un espacio, un ecosistema donde el conocimiento de los tres sirve para generar nuevas ideas, nuevas innovaciones, nuevos productos, que en primer lugar pues benefician a los estudiantes, ¿no? Los podemos integrar en estos proyectos, ayudarlos en sus carreras, ayudarlos en sus intereses. Genera productos, tanto productos patentables como spin-offs. Genera la habilidad de generación de recursos para las instituciones. A nosotros en la industria nos da acceso a laboratorios y a equipos con capacidades técnicas, con conocimientos muy especializados, muy profundos, y nos da acceso a una red de colaboradores que pueden ir y hablar, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Pero más importante, beneficia al paciente, porque el paciente en el Hospital Central recibe el producto de investigación de manera tangible, ¿no? Este niño que se quemó la cara está recibiendo un producto de piel sintética que a lo mejor en otras situaciones sería difícil, ¿no?, que le llegara. Y entonces ese impacto de la ciencia, de esta manera, en este ecosistema, en un espacio legítimo, se vuelve tangible. Y entonces, esta brecha de la que hablamos al principio, pues en realidad no es un fallo de la ciencia, simple y sencillamente es un fallo de los sistemas existentes. El eslabón es donde la ciencia o se vuelve útil o es irrelevante, ¿sí? Y está bien hacer ciencia por curiosidad, por aprender más, por llevar a los límites, está muy bien, pero también es importante que sirva para algo. Y el espacio se construye donde cada industria empezamos a vernos como aliados y no como adversarios. Con eso termino mi plática y ahora sí los invito al lado oscuro. Muchas gracias.
jóvenes. Claro. Muy interesante la plática y me llamó mucho la atención. Ahorita que comentaba, no solamente centrarnos para ser buenos innovadores en las respuestas, sino en hacer buenas preguntas. Y justo de ahí va mi duda, porque, por ejemplo, muchos de nosotros que estamos haciendo un posgrado aprendimos de manera muy sistemática que lo más importante siempre es la respuesta, pero ¿qué nos pudiera usted compartir que le ayudó a generarse buenas preguntas para no casarnos solamente con estar publicando artículos, sino realmente algo que pueda innovar? Claro, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Requiere un cambio de enfoque y un cambio de paradigmas, efectivamente, y no solamente en la academia, ¿no? Te aseguro que desde que eras chiquita, tus papás te enseñaron que lo importante era entender las respuestas, ¿sí? ¿Por qué el cielo es azul? Porque el pasto es verde, porque los aviones vuelan, ¿sí? La respuesta era lo importante, no la pregunta. Entonces, la innovación requiere que entendamos que sí, la respuesta es muy importante, no malinterpretes, ¿no? Sin una respuesta, pues no tienes nada. Pero para tener una buena respuesta, tienes que tener una buena pregunta. Y en el preguntar está el dar. Entonces, sí, tú tienes un proyecto, ¿no? En tu proyecto seguramente tienes una serie de preguntas. Trata de entender cuál es la pregunta de las preguntas, ¿no? Y a dónde te está llevando esa pregunta, porque ese es el espacio donde puedes construir la innovación. Gracias. Más. Gracias. Muy interesante el planteamiento para entender por qué los que hacemos ciencia básica no trascendemos, digamos, a la industria. Pero aquí tú presentas no le pongo pero, presentas un caso donde 3 personas, a lo mejor de manera individual, se pudieron juntar, las circunstancias los juntaron y están dando un producto que pues está sirviendo a la sociedad. Pero ¿cuál es el ecosistema que hace que no necesariamente la ideología o la amistad de 3 personas se junten, sino que los obligue a juntarse? Tú decías un puente, pero pues desde luego, si estamos en el Silicon Valley, ese puente ya está tendido. Claro. Si vas a cualquier universidad, al MIT, ese puente ya está tendido. Aquí no tenemos esos puentes. Y un poco esta plática es para eso, para enseñarnos a cómo construir esos puentes sin necesidad de que realmente seamos cuates, pues, ¿no? Correcto. Totalmente de acuerdo. Déjame romper para entender su pregunta, déjame romperla en pequeñas, ¿no? Si hablamos de sistemas, si se acuerdan de estos engranes, si nos vamos a un lugar donde estos engranes ya están puestos, claro que sí, ya funciona, ya es una máquina, ¿no? Si nos vamos a MIT, si nos vamos a Silicon Valley, el sistema está colocado. Si nos interesamos aquí en la universidad, a lo mejor el sistema no está colocado, pero ya empieza, ¿sí? Ya empieza. Este es un puente, esta plática es un puente, ¿no? Mi esperanza es que alguien de aquí salga y diga, wow, yo quiero entrar en la innovación, ¿no? Ya tengo un conocimiento, ya tengo un contacto, ahí está mi correo electrónico, ahí está mi LinkedIn, pues vamos a entrar en la innovación, ¿no? Ahora, por otro lado, cuando hablamos, ¿no? de crear un ecosistema, de crear ese matrimonio, pues no necesariamente es yo tengo que dominar todo, ¿no? A lo mejor en su caso, ¿no? Puede decir, bueno, yo soy científico básico, lo mío es la ciencia, lo mío es la academia, lo mío es el descubrimiento intelectual, pero su conocimiento, su laboratorio, sus recursos son atractivos para alguien, ¿no? Lo conozcamos o no lo conozcamos, alguien en el mundo seguramente lo encuentra atractivo. El chiste es buscar esa oportunidad, hacer ese Cairo Search, buscar la oportunidad donde el conocimiento acumulado vale, ¿no? Casos concretos, los laboratorios que ofrecen servicios de investigación, ¿no? Los spin-offs. Yo trabajo, por ejemplo, con un laboratorio en Estados Unidos que es un spin-off de una universidad. La gente que conocía ciertas técnicas empezaron ellos con PCRs, diciendo, bueno, nosotros en nuestros proyectos de doctorado, lo que sea, aprendimos a hacer PCR.
es una técnica en demanda. Oigan, si alguien quiere una PCR, acá se las hacemos, ¿no? Les cobramos barato porque estamos empezando, les hacemos PCRs. Y ese laboratorio ha crecido de tal manera que ahora ofrecen un sinnúmero de pruebas, ¿no? Entonces, cuando yo necesito una PCR, pues para mí es más fácil mandarla y decir, bueno, me cuesta más dinero que correrla aquí a lo mejor con Samuel, pero sé que los resultados van a ser excepcionales, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento vale. Y finalmente, ¿cómo le hacemos para que no sea una red de amigos? Bueno, es que el beneficio es que la red de amigos se da después, ¿no? Mario y yo nos conocimos como estudiantes. A lo mejor él es el único contacto que ya éramos amigos, pero a Samuel yo lo conocí trabajando en un proyecto de investigación. Y después nos hicimos amigos, ¿no? Y la amistad, pues obviamente hace que todo fluya mucho más rápido, mucho mejor, mucho más natural, pero es un beneficio, no es el fundamento. No se escucha. Pero Para la grabación. Me gustó también la idea que proyectas y la presentación, José Luis. Pero aunado tratando de aportar un poco más al comentario del doctor Vidal, que también estoy de acuerdo. Yo creo que veo dos puntos en los cuales personalmente yo me he topado con pared y yo creo que también es válido establecer las limitaciones, ¿no?, del contexto en el que vivimos. El primero es que, por ejemplo, hablas de multiconocimiento, multiculturalidad, etcétera. Y eso es un producto, en mi experiencia, de conciencia colectiva. O sea, las personas que tuvimos la gran fortuna y el privilegio, porque pues si venimos de México, el privilegio de tener una educación o de vivir en el extranjero o de trabajar en el extranjero, pues tenemos hasta cierto punto ese feeling y esa cotidianidad en esas ideas. Pero cuando yo regresé, vi que aquí no estaba implementado en la conciencia colectiva el trabajo colaborativo, etcétera, ¿no? ¿Y a qué voy con remarcar ese tipo de cosas? A que esos procesos generalmente pues llevan muchísimo tiempo en cambiar. Y esa es una. Y el otro es que un jugador, y tú lo pusiste muy bien en tus esquemas, en todo este contexto es el gobierno. Claro. Y y inclusive en manejar políticas públicas, etcétera. También estoy en colectivos, a lo largo de mis historias también he estado ahí de activismo en pro de la ciencia, y veo que también la política pública pues carece de ese interés y esas cosas. Entonces, esas son dos principales vías que a final de cuentas, cuando tú no tienes los medios de poder, de economía, de tanto económico como pues sí, de trayectoria, pues es difícil en ese contexto. Entonces, la pregunta concreta es, ¿todo se queda en esperanza? Claro. Mira, yo te puedo hablar, digo, cada quien habla de la feria como le fue, ¿no? Yo te puedo hablar de mi experiencia. Y en mi experiencia, sí, efectivamente, privilegio, oportunidades, es importante, pero hay dos factores que probablemente sean más importantes. En primer lugar, el network, ¿sí? ¿A quién conoces? ¿A quién has conocido? ¿A quién te has acercado? Y la mayor parte de las veces son situaciones fortuitas, ¿sí? Y eso nos lleva al siguiente componente, que es suerte. La suerte es probablemente el evento más definitorio de nuestras vidas y si lo tomamos, y no lo tomamos, se nos pasó. Yo te puedo platicar una de mis historias, ¿sí? Hicimos un proyecto de innovación aquí en el Hospital Central en 2016, 2017, donde estábamos tomando imágenes termográficas de pacientes quemados. Lo que empezó como una curiosidad de, ay, mira los colorcitos, qué padres se ven, la temperatura, la herida está fría, pues ya que empezamos a ver suficientes imágenes, empezamos a ver patrones, ¿no? Y les estoy hablando de un tiempo pre-inteligencia artificial, al menos de manera tan común como hoy en día, donde para analizar esas imágenes
pues la estadística clásica, la estadística frecuentista no nos daba. Ahí nos tuvimos que meter a revisar otros métodos y eso, en mi caso concreto, me llevó a hacer mis primeros pininos con Machine Learning, ¿sí? Y a través de esa herramienta limitada en ese momento, Machine Learning, pudimos analizar los termogramas, encontramos un algoritmo padrísimo para predecir qué pacientes iban a cerrar y entonces pues tuve la oportunidad de presentar ese trabajo en un congreso en Canadá. Era un congreso muy local, digo, yo estaba haciendo mi doctorado allí en Montreal, era un congreso que estaba justamente en Montreal, digo, nada elegante, ¿no? Me aceptaron para dar una breve presentación, 5 minutos del proyecto, y justo antes de que yo me subiera al escenario a platicar, la persona, antes de que yo me subiera, se sube una chica y empieza a hablar de una app para medir heridas con este sticker azul, bla, 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 bla. Y su última diapositiva es una imagen termográfica. Y dice, bueno, y ahora estamos buscando integrar esto con nuevas tecnologías, ¿no? Entonces me toca a mí hablar. Entonces yo me subo y digo, bueno, pues muchas gracias por la presentación, padrísimo, y justo una muy buena abertura la mía, ¿no? Aquí está lo que yo encontré, ta. Termina la presentación y entonces me acerco con ella y le digo, oye, padrísimo lo que están haciendo, esta app que están desarrollando suena muy bien, fíjate, yo estoy trabajando con los clientes quemados, pues ¿habrá chance de colaborar? Sí, me encantaría, nosotros queremos esa expertise de termografía. ¿Dónde estás tú? No, pues yo estoy en McGill haciendo mi doctorado. Ah, ¿cómo crees? Yo estoy en McGill haciendo la residencia. ¿Sí? Suerte. Por suerte se subió a dar esa presentación, por suerte yo estaba en ese congreso, por suerte estábamos en la misma universidad y eso me llevó a trabajar con esta compañía, con Swift, que les presenté. ¿Sí? Efectivamente, el gobierno no te va a dar los sistemas, ¿sí? El gobierno provee un marco y cada vez más nos recorta la ciencia. Y volvemos al punto de partida, ¿no? El matrimonio ideal no es con el gobierno, ¿sí? Los que tienen el dinero, los que tienen los recursos, es la industria. Y no necesariamente trabajar con la industria significa conflicto de interés, ni significa hacer las cosas chuecas, ni significa estar mal. Inclusive el querer hacer dinero de la ciencia no está mal, ¿sí? No es malo, es bueno porque estamos ayudando a alguien. Si esta compañía Swift no hubiera sacado su producto y no cobrara por su software, no se lo podrían ofrecer a los pacientes. Si Polymedics no cobrara por sus sustitutos de piel, pues no se los podríamos poner al niño quemado. Entonces, no está mal. Lo que está mal es hacer las cosas chuecas, que lo podemos hacer en la academia, en la industria o afuera. Entonces, también hay que cambiar ese chip, ¿no? Y también, pues, crear nuestro propio camino, crear nuestra propia suerte. Muchas gracias. A ver, tú dices que el matrimonio es academia con industria. En México, la industria no invierte en ciencia. No solamente el gobierno no invierte, sino que la industria no invierte en ciencia. La industria farmacéutica, por ejemplo, invierte en maquila. Y eso lo sabes tú mejor que todos. Entonces, hacer innovación con industria mexicana, y tú eres el ejemplo. El ejemplo es que tu industria no es mexicana. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos mal, porque uno de la pareja no se quiere casar. Entonces, el problema no es que la academia, no yo, pero en la academia, en mis 40 años, y Miguel y Hugo lo puede decir, tuvimos compañeros que se cansaron de buscar a la industria para presentarles proyectos de innovación. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está mal. Y entonces ese ecosistema que tú planteas, pues fue un ecosistema donde quítate tú y vas a ver si ellos podrían haber dado innovación. Claro. Entonces, pero ya, dicho. Por eso yo digo que la industria no es apetecible en nuestro país. Pero ahora vamos a la parte positiva. Por lo que sea, como sea, ustedes ya son un núcleo de innovación. Eso es lo que hay que reproducir. Claro. Yo creo que basados en ustedes tres, y que yo sé que Rogelio ha trabajado con ustedes, o que los chavos estos
Eso es lo que tienen que crecer en el CIACID o en la universidad o en el hospital, Claro. pero lo tienen que crecer porque lo que estamos viendo es una excepción y no puede ser la regla, no va a ser la regla, pero esa excepción, esa es la que tenemos que reproducir. Y eso es un planteamiento que yo les hago. Por ejemplo, hagan un posgrado de innovación. O sea, ¿en verdad quieren ser la diferencia? No se queden con sus inventos, No, claro, hagan claro. un posgrado de innovación. Claro. O sea, tienen todo para hacerlo, porque están ustedes 3 con grado Claro. y hay un montón de profesores jóvenes y de investigadores por México que los pudieran apoyar. Se abre aquí, se hace un posgrado en innovación y entonces va a haber industrias que te van a voltear a ver. Claro. Yo creo que ese es el camino. Claro. Pero, ¿Perdón? No, porque no teníamos la base, no teníamos el ejemplo. Ahorita ya tenemos un ejemplo. Ahorita ya tenemos... No, bueno, pero ese hay que crecerlo. Y hay que crecerlo con ustedes. Hay que crecerlo y hacer un posgrado y que el posgrado empiece a generar laboratorios, ¿Cómo se construyó el CIACID? El CIACID se construyó de sueños. Bueno, pues ¿por qué no pensar ahora en la siguiente torre del CIACID basada en innovación? claro. Ahora, les recuerdo, los Esto tiene que sistemas, servir para algo. no para una los sistemas conferencia. tienen inercia, ¿no? Los sistemas tienen inercia. Cambiarlos, o sea, yo venir a darles una plática y esperar que con esa plática el sistema cambie, pues por favor, internenme en el psiquiátrico, ¿no? Pero tienes toda la razón, ¿sí? Y el matrimonio no es la industria con la academia, ese es un matrimonio. Hay muchos tipos de matrimonios, muchos tipos de parejas, ¿no? Otro matrimonio es lo viejo con lo nuevo. Y en ese sistema, si yo voy con el doctor Cermeño, oye, doctor Cermeño, fíjate que tenemos esto y listo, ¿cómo ves? Se va a reír de mí y me mandaron fue un tubo, ¿sí? Pero si van ustedes 3 y le dicen, oye, doctor Cermeño, fíjate que está esta idea, caray, pues ya cambió la cosa, ¿no? Entonces, sí, hay que tender puentes. Y los puentes no necesariamente son uno con otro, sino hay muchos. ¿Sí? Hay que crear nosotros nuestro propio ecosistema. Aquí ya hay un ecosistema. Y a lo mejor sí, las industrias hace 40 años se enfocan en la maquila, pero también hoy en día México empieza a tener startups, a tener una comunidad que le interesa lo que se está haciendo. Entonces, pues vamos a trabajarlo, ¿no? O sea, invitación abierta, vamos a trabajarlo. Doctor Esteban, sí, gracias por la plática. Relacionado con lo que dicen, ¿qué haría falta para que ustedes, la empresa que tienen allá en Alemania, pongan una sede aquí igualita? ¿Qué se necesita? Claro. O sea, ¿qué no hay? Porque las empresas usualmente ponen maquiladoras Claro. y no traen sus centros de investigación, ¿no? Algo falta, ¿no? ¿Qué falta? Ok, para entender eso hay que hablar de la empresa, ¿no? La empresa es un spin-off de una universidad. Fue creada por 5 profesores de la universidad. 5 científicos que trabajaban en ciencia de polímeros desarrollan un material que parece tener ciertas propiedades promisorias. La universidad en ese momento no los peló. ¿Sí? Se le ofreció la patente, la comercialización, la universidad, por burocracia, por lo que sea, no lo hizo. ¿Sí? Y estamos hablando de Alemania, ¿no? No lo quiso, entonces ellos dijeron, bueno, pues entonces, ¿podemos tomar la patente para nosotros? Sí, ya ustedes háganlo. Se juntan los 5, fundan la empresa y bueno, pues empiezan, ¿no? Empiezan picando piedra, primeros prototipos, modelos animales, primeros pacientes, primer ensayo clínico, ¡pum! Home run, ¿no? O sea, suerte, home run. Y de ahí, bueno, crece, ¿no? Entonces, bueno, la empresa alemana porque salió de Alemania, ¿no? ¿Por qué no se va a hacer aquí en México? Bueno, por cuestión regulatoria, por cuestión de salarios, porque está súper controlada el agua, ellos los destilan para que sea exactamente la misma agua, ¿no? Cuestión química. Aquí en la Universidad Autónoma, ¿cuántas veces no hemos tenido productos que digamos, bueno, esto tiene potencial de comercialización,
¿no? Y entonces me enfrento a la burocracia y la burocracia me echa para atrás. ¿Cuántos hemos dicho, bueno, pues me lo llevo por mi cuenta? Busco gente clave y me lo llevo por mi cuenta, ¿no? O sea, los sistemas están. ¿Qué nos falta? Pues hacerlo. Y el conocimiento, obviamente, ¿no? Pero pues yo no soy experto en cuestión de ingeniería, ¿no? Por eso me junto con el Colo. Yo no soy experto en cirugía, por eso me junto con Mario, ¿no? Ya vino Javier Cabrero hace 15 días, ¿no? Si necesitamos algo de finanzas, pues le hablamos a Javier. Ya vamos haciendo nuestro network. Entonces, no necesitamos a los expertos. Lo que necesitamos es conocer el medio. Bueno, última pregunta. Bueno, más que preguntas, yo quisiera hacer algunos comentarios. Bueno, primero, pues muchas gracias por la plática, está muy interesante y el señalar brecha, pues sí, definitivamente ha sido difícil cruzarla, pero sí se ha cruzado, Claro. eso es lo interesante. Y bueno, Claro. ustedes son un ejemplo en esta relación, ¿no? Y sé que Samuel mismo tiene otras actividades que claramente van en la dirección de innovaciones que han estado ya encontrando su mercado de aplicación, aunque no sea, digamos, estrictamente un producto comercial de consumo abierto. Por ejemplo, este trabajo que hacen ahí para los quemados en el hospital. Entonces, ha habido así. Entonces, sí ha habido casos. Es decir, yo lo que quisiera transmitir es que cuando analicemos todos estos problemas, sí hay que señalar que no se tiene la robustez en el proceso y además mencionaste lo del ecosistema. Por ejemplo, yo siempre conocí ejemplos de Nuevo León, en el estado de Nuevo León, en Monterrey, de la gente de la Universidad Autónoma de Monterrey, que tiene, de Nuevo León, perdón, que ha tenido excelentes acciones de vinculación y de innovación con las industrias locales, ¿verdad? Y obviamente el ecosistema en Monterrey industrial es muchísimo más competitivo y muchísimo más innovador. Inclusive ellos sí han hecho innovación a lo largo de los tiempos, ¿no? El famoso proceso es el acero esponja, que viene desde los 40, etcétera. No hay otros, ¿no? Es decir, sí ha habido por ahí. Pero claro que falta la robustez y falta la cuestión. Por ejemplo, yo sí siento que con la cuestión de ahora sí, el abastecimiento de autopartes. Aquí ya, para mi gran sorpresa, porque yo no era algo que lo concebía que iba a suceder en 1970, pues aquí ya hay toda una gran cantidad de industriales que están produciendo autopartes, ¿verdad? No, ahí yo discreparía ya gruesamente, Fernando. Ahí muchas veces las series en autopartes han tenido que innovar aspectos incrementales, cuando ya tienen un mercado asegurado. Falta la robustez y falta el radicarse más con este sector más imaginativo o con mayor capacidad, que sería la academia en pleno. Ahí sí falta más, aquí inclusive en San Luis Potosí, pero que ejemplos sí existen algunos. Y así, ¿no? Y por ejemplo, ahorita siempre pienso, ahí en el 5º piso está el grupo de Bariclim, que al fin y al cabo es un grupo de innovación, me parece a mí. ¿Vale? Bueno, ahí y aquí. Aquí en el 5º piso está el grupo de innovación de Bariclim, que pues tiene trabajo. Si están, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo que están haciendo es integrar el conocimiento en cuestiones de prospección satelital y de geolocalización, etcétera, y están haciendo aplicaciones interesantes que están encontrando clientes que se lo están aplicando y a sectores de carácter social o de impacto social, etcétera. Entonces sí hay, ¿no? Lo que sí siento es que tú tienes razón de que no tiene la robustez. Claro. Y además no se llega al margen de Alemania, ni además no hemos podido todavía tener un buen ejemplo de señalar, ok, en este caso tenemos un desarrollo que ha devenido en una industria que ya está claramente exportando para el mercado abierto, y abierto significa de aquí y de Pakistán, ¿verdad? Y de toda parte del mundo, ¿verdad? Eso sí nos falta mucho, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ahí va. Y yo en lo personal creo que puede uno ser bastante crítico en muchas cosas, pero lo que yo siempre pensé es que a mí me tocó conocer México cuando era un desierto científico. Yo tengo 77 años, ya tengo suficientes para haber visto muchas cosas. Cuando era un desierto científico, es decir, la ciencia terminaba en Texcoco
y empezaba en la UNAM y terminaba en Texcoco, es decir, estaba en una ubicación geográfica prácticamente súper limitada. Y bueno, pues yo terminaba mi licenciatura y yo quería hacer ciencia y además quería irme hacia hacia la ciencia aplicada y pues no había ni siquiera ciencia experimental en serio en el ámbito de materiales, ¿verdad? De estado sólido. Sí había en la temática de, ¿cómo se llama? De el acelerador lineal de la UNAM, etcétera, cosas de estilo. Pero bueno, entonces yo sí simplemente quiero hacer reflexión, que hemos sido muy lentos, sí, cierto, pero también es que tuvimos que construir todo el sistema científico de este país, ¿verdad? Y íbamos más o menos bien, o hemos ido, ha habido momentos de aceleración a trancón, y ahorita pues desafortunadamente acabamos de sufrir un proceso de retroceso, ¿no? Entonces, pero bueno, pues nada más es eso, que cuando recopilemos lo veamos, y sí hay ejemplos y hay gente que lo ha podido hacer y lo ha trascendido. Entonces, nada más decir que ahí la llevamos, ¿no? Claro, y bueno, pues aquí digo, hay algunos ejemplos en CIACIT, está el caso con Samuel, está el caso de que Javier González, que ya no está con nosotros, que tuvo algunos ejemplos muy interesantes, está el caso de aquí de Bariclim, entonces hay varios casos por ahí. Claro. Entonces, pero falta muchísima robustez en esa. Claro, y el sistema ecológico local de la industria en San Luis Potosí todavía no tiene esa robustez, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que simplemente señalar. Hay que ser un poquito más ubicados, más sensatos. Claro. Y bueno, pues adelante, y hay que seguirlo lo que se ha estado haciendo y además tener la apertura mental para aceptar que esto es una realidad, que sí hay que saber que existe esa brecha y que no la podemos ver con desconfianza cuando se empieza a cerrar. Exacto. Eso pasó mucho en esta universidad. Yo creo que no lo ha trascendido bien a bien, ¿verdad? Yo creo que vamos muy a medias en eso. No más muy a medias, yo creo que vamos a la cuarta parte, ¿no? Claro. No, pero totalmente de acuerdo. Hay que empezar por un punto. Resiliencia. Resiliencia. Acuérdense, lo que queremos es fallar y fallar rápido. Bueno, pues yo creo que le damos las gracias al doctor José Luis. A mí me gustó mucho, yo no sabía que estábamos casados, fue bueno enterarme. Y le voy a pedir al doctor Barriga que le entregue un reconocimiento. Bueno, yo fui uno de los mejores amigos de su papá. Ponemos como hermanos. Y yo creo que qué bien que no se fue a la industria, porque él fue uno de los pilares de lo que ahora es el CIACIT. Así que me da muchísimo gusto haberte escuchado hoy. Muchas gracias. Y en nombre de tu papá y mío propio. Muchas gracias. Me permito.